¿Qué tal, queridos hermanos? Un saludo muy grande, fraternal para cada uno de ustedes que están siguiendo esta transmisión, estas pláticas cuaresmales, y espero que realmente en cada uno de nosotros el lema que tienen estas pláticas pues se haga realidad, ¿verdad? El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. Busquemos al Señor porque cuando nosotros ponemos un poquito de nuestro esfuerzo, él no se deja ganar en generosidad y Él mismo nos sale al encuentro. Que esta cuaresma 2021 sea de verdad para cada uno de nosotros una oportunidad de encuentro con el Señor, de cambio profundo, de conversión profunda. Y para comenzar nuestra reflexión del día de hoy, pues los invito a que pidamos al Espíritu Santo que nos abra la mente, que nos abra el corazón, para que seamos verdaderos discípulos que escuchan su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, Espíritu Santo, queremos pedirte tu ayuda, tu asistencia, para que a través de estos minutos que vamos a estar aquí reflexionando en tu palabra, podamos sentirnos interpelados por ella. Que haya fruto en nuestras vidas, que lo que vamos a ver en este pasaje, en estos personajes, en las situaciones que vivieron, nos hable directo al corazón, para que en este tiempo de Cuaresma seamos dóciles a la acción que quieres realizar en nosotros. Se opere en nosotros la conversión que se necesita en nuestras vidas y podamos experimentar además ese abrazo, esa cercanía de un Dios que está vivo, del único y verdadero Dios que está cerca de nosotros, que está cerca de su pueblo, aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestros oídos, dispón nuestro corazón para que, aunque sea a través de estos medios digitales, pues nada nos distraiga y podamos escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón. Te lo pedimos por la pasión dolorosa de Jesús, por los méritos de sus llagas y por intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa amadísima. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, me han pedido reflexionar sobre un pasaje del Génesis y me voy a permitir compartir con ustedes eh, unas imágenes, pues para que vaya quedando mucho más claro, creo yo, de a qué nos estamos refiriendo, en dónde estamos, qué es lo que vamos reflexionando en cada momento. Y me voy a permitir ponerme yo por aquí abajito eh, para que ustedes vean mejor la imagen que les comparto. El pasaje que vamos a reflexionar el día de hoy es este que encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 21, versos 8 a 21, y me permito leerlo completo. Dice así: creció el niño, y el día en que dejó de ser amamantado, Abraham celebró un gran banquete. Sara vio que el niño que la egipcia Agar había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac y dijo a Abraham: despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no debe compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto desagradó mucho a Abraham por ser Ismael su hijo. Pero Dios le dijo: no te preocupes por el muchacho ni por tu sirvienta. Haz todo lo que te pide Sara, porque de Isaac saldrá la descendencia que lleve tu nombre. Pero también del hijo de la sierva yo haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó por la mañana muy temprano, tomó pan y un recipiente de cuero lleno de agua y se los dio a Agar. Le puso su hijo sobre el hombro y la despidió. Agar se marchó y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando no quedó nada de agua en el recipiente de cuero, dejó tirado al niño bajo un matorral y fue a sentarse a la distancia
de un tiro de arco, pues pensó, al menos no veré morir a mi hijo. Como se alejara para sentarse, el niño se puso a llorar a gritos. Dios oyó los gritos del niño, y el ángel de Dios llamó desde el cielo a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído al niño gritando de donde está. Anda a buscar al niño y llévalo bien agarrado, porque de él haré yo un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua, llenó el recipiente de cuero y dio de beber al niño. Dios asistió al niño, que creció y vivió en el desierto, llegando a ser un excelente tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán, donde su madre lo casó con una mujer egipcia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, queridos hermanos, espero que hayan podido identificar a los diferentes personajes que se presentan en este relato, pero pues para asegurarnos que todos los tenemos en cuenta, a los principales, y que podemos ir sacando una enseñanza de cada uno de ellos y sobre todo pues para poder analizar mejor qué nos quiere decir el Señor en esta cuaresma a través de este pasaje. Vamos a echar un vistazo rápido a quiénes son estos personajes que aparecen en este relato, ¿ok? Entonces comenzamos pues con el que seguramente todos se les vino a la mente desde el principio, Abraham. ¿Quién es este hombre Abraham? Notemos, bueno, ahorita leímos solamente un fragmentito de toda la historia de Abraham, pero pues recordemos cómo este hombre fue llamado por Dios. En el momento de este pasaje que acabamos de leer, Abraham tiene aproximadamente 101 años, porque bueno, había nacido su hijo a los 100 años, Isaac, pero justo acababa de terminar de amamantarlo su mamá, como dice aquí, entonces, pues entre 100 y 101 años probablemente de edad en el momento del pasaje. Pero fijémonos entonces en la figura. ¿Quién era? Este hombre al que Dios se le estaba revelando. Este hombre que había sido llamado por Dios cuando tenía 75 años, como encontramos en el capítulo 12 del Génesis. Tenía 75 años, o sea, ya estaba mayorcito, ¿verdad? Cuando el Señor le habla y le dice, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Qué maravillosa promesa había recibido Abraham. Y qué fuerte, ¿no? Porque vemos a Abraham haciendo caso a este mandato de Dios que le dice, deja tu tierra y anda a donde yo te mostraré. No le da en ese momento el itinerario con todos los detalles, sino que le dice, anda y yo te mostraré. Y este hombre creyó. Era, recordemos, Abraham originario de Ur de los Caldeos. Ur, tal vez ahorita lo ubican porque justo acaba de estar el Papa Francisco en su viaje a Irak y uno de los puntos que visitó fue justo Ur, ¿no? Ese sitio tan significativo para los cristianos, para los judíos e incluso para los musulmanes. Pero entonces era originario de allí, de Ur, y luego se había movido a Harán en un tiempo porque su papá, Terá, había tomado a Abraham, a su esposa Sarai, y a un sobrino de Abraham, nieto de Terá, ¿verdad? Que se llamaba Lot, que probablemente te suene por ahí, y se los había llevado a vivir para allá, para Harán. Y allí estuvieron mucho tiempo, ¿no? Pero entonces el Señor le habla a Abraham y le dice que deje todo esto y que encontramos un hombre de fe, un hombre que le cree a Dios.
dio el paso en fe creyendo que si Dios le ordenaba eso, pues cumpliría sus promesas. Se fue y fue todo un peregrinaje, no crees que se fue allí a dos pasos, ¿verdad? Fue todo un peregrinaje que anduvo por ahí errante y por varios años, pasó por Siquem, pasó por el Negev, fue hasta Egipto en algún momento donde hubo hambre, donde se había establecido, se fue a Egipto, luego regresa, se establece en Canaán, en algún momento, cuando ya creció mucho sus ganados y todo eso, y los de su sobrino Lot, se separan, Lot se va para otra tierra, allá por Sodoma, Abraham se queda por otro lado, luego viene una guerra, se llevan cautivo al sobrino, ¿no? Entonces, Abraham llegan noticias de que ha pasado eso y toma a un conjunto de sus hombres y va y lucha una batalla y rescata al sobrino, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que Abraham en realidad era un hombre muy bueno, de buenos sentimientos, era hospitalario, se preocupaba por el que pasaba necesidad. En el momento que necesitó ir a rescatar al sobrino en necesidad, pues fue, no se la pensó. Y también encontramos por ahí en la narración que era un hombre rico, un hombre que tenía ganados, un hombre que tenía esclavos, tenía hombres, tenía mujeres, tenía plata, y era estimado en la tierra donde vivía, pues a causa de su hospitalidad, de su amabilidad. Ya todo esto nos da un perfil de quién era Abraham. Sin embargo, también es importante mencionar que Abraham en un punto de su vida tenía un vacío en el corazón, una espina, ¿no? Clavada ahí en el corazón. Le hacía falta algo que anhelaba desde lo profundo. Le hacía falta un hijo. Claro, ahorita en el pasaje que leímos ya lo vemos allí, al bebé, ¿no? Que acababa de terminar de ser amamantado. Pero en un tiempo, Abraham durante muchos años buscó tener un bebé con su esposa Sarai y no tenían, no podían tener un bebé. Ya veremos cuando toquemos el punto de la esposa, ¿no? ¿Por qué? Pero entonces él incluso pensaba que cuando se muriera, al no tener descendencia, pues le iba a tener que heredar todo lo que tuviera a uno de sus esclavos, a uno de sus sirvientes, a Eliezer, el más antiguo, el de más confianza. Pero cuando pensaba esto, Dios le volvió a hablar a Abraham y le dijo, tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y de tu sangre. Y luego le dice también, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Eso lo encontramos en el capítulo 15 de Génesis. Y entonces vemos nuevamente a Abraham creerle a Dios, ¿no? Se fía de esa palabra. Si Dios le había prometido eso, es porque así sería. Y además le prometió que heredaría la tierra, ¿no? Donde estaba. Entonces vemos un hombre de fe, un hombre que aunque apenas estaba conociendo, podríamos decir, a tientas a ese Dios eterno, pues daba pasos en fe y además se preocupaba del necesitado y además lo encontramos también como un intercesor. Acuérdense cuando es visitado por los mensajeros del Señor y se entera que se va a destruir Sodoma y Gomorra por los grandes pecados que tenían en esas ciudades. ¿Qué hace Abraham? Abraham intercede por ellos y le dice, y si solo hay 50 justos, Señor, ¿se acuerdan de eso? Que está buenísimo, ¿no? Que cómo va insistiendo, insistiendo en su oración. Y si solo hay 40, y si solo hay 30, y si solo hay 20, ¿no? Y si solo hay 10, intercesor. ¿Por qué? Porque ya iba conociendo a ese Dios de la ternura, ese Dios compasivo, y por eso sabía que podía apelar a esa misericordia. Un hombre también que vamos a encontrar en diferentes momentos haciéndole caso a su esposa, a lo que su esposa le dice. Bueno, ese fue el primer personaje, Abraham. Pasemos al segundo, Sara. Sara, la esposa de Abraham, una mujer que pues tiene también mucho que admirar porque había seguido a su esposo en este dejar la tierra de su padre, ¿no? Y continuar
hacia lo que Dios le fuera mostrando. Me recuerdo mucho, pues, a cuántas esposas, tal vez entre ustedes aquí, de las que están viendo la transmisión, hay que han dejado la tierra de sus padres por seguir a su esposo donde va, donde a lo mejor el trabajo lo lleva, a lo mejor donde su misión lo lleva. Eh, y ahí están fieles como Sara. Pero Sara entonces también tenía esa espina en el corazón de que no había podido tener hijos. Sara era estéril, característica entonces de Sara era estéril. Una cosa terrible para, bueno, pues supongo que para las mujeres en cualquier tiempo, ¿no? Que quieren tener un bebé y no pueden. Pero especialmente pensemos en Sara, ya se veía anciana, se veía tal vez estaba próxima a morir y no tenía descendencia para su esposo Abraham. ¿Qué pasaría en su corazón? Aunque era como 10 años menor que Abraham, ¿no? Pues Abraham lo llamó a los 75, ella empezó como a los 65 también con esto, bueno, no, seguramente ya tenía muchos años, con esa angustia, digamos, en el corazón, esa espinita de no poder tener hijos, pero ya anciana, pues seguramente sus esperanzas estaban esfumando, como lo veremos más adelante. Ella, más o menos, cuando vio que su esposo tenía 85 años, ella habrá tenido como unos 75, sabiendo que Dios le había dicho estas promesas a Abraham, se desespera y quiere hacer las cosas a su manera, ¿no? Y entonces le lleva a una esclava a su esposo para que, pues, tal vez a través de la esclava venga ese hijo que ha sido prometido, ¿no? Y entonces encontramos a Sara como una mujer que se desespera y quiere hacer las cosas a su manera. ¿Cuántas veces tú y yo somos como Sara en esta característica, ¿no? De que no sabemos esperar con paciencia los planes de Dios y queremos hacerlos a nuestro tiempo, de nuestra forma, con nuestras fuerzas humanas y no nos salen siempre como lo planeamos, ¿verdad? O como pensamos que podría salir. Y es que cuando finalmente la esclava queda embarazada, pues ya no le gustó a Sara, ¿no? Bueno, claro, leemos en el contexto como la esclava, cuyo nombre ahorita omito porque lo vamos a ver en un momento, como que se porta mal con su señora y entonces Sara se molesta y bueno, termina peleando, digamos, a Abraham, ¿no? Diciéndole ahí reclamos de lo que estaba sucediendo con la esclava pues uno podría decir, oye, pero si tú fuiste la de la idea, tú fuiste la que quiso provocar esa situación, ¿no? Que le llevaste a la esclava y ahora estás en este conflicto interior. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 16 de Génesis, en los versos 4 a 6. Te invito a que luego le des una leidita para no entretenernos mucho en eso y llegar finalmente a la parte que quiero en esta reflexión. Bueno. Sara también, como la vemos aquí en la imagen que tienes en pantalla, está por ahí como escondidita atrás de las cortinas de la tienda, ¿no? Dentro de la tienda. Afuera no se alcanza a ver tres hombres platicando con un anciano que casi no se alcanza a ver, que es Abraham. Y bueno, ella escondida allí escucha cuando el Señor le promete que en un año su esposa Sara tendría un bebé. Y ella se ríe. Entonces encontramos a una Sara a la que le es difícil creer en las promesas de Dios. Una Sara que ante esa revelación dice, ¿cómo va a ser posible? O sea, ella se ríe porque dice, hello, no, por decirlo en un lenguaje actual, ¿cómo va a ser esto posible? ¿No? Como dicen aquí, ¿cómo va a ser? Eh, ya soy anciana, dice la palabra por ahí que ya ni siquiera tenía su periodo, ¿no? Y además había sido estéril toda su vida. Estamos hablando que para Sara era imposible concebir que fuera a tener un hijo en esa ancianidad. Y con su marido que también ya andaba bastante mayor, rozando los 100 años. Y Sara se ríe.
Claro que lo encontramos ahí algo muy interesante de por qué se ríe Sara y luego ella se asusta, ¿no? Porque pues, se ve descubierta y dice, no, yo no me reí, sí, sí, que te reíste, ¿no? Pero bueno, entonces esa es otra característica. Finalmente queda embarazada, da a luz al hijo de Abraham, ¿no? Siendo ya muy anciana en la fecha en que Dios había señalado. Es decir, la siguiente característica de Sara es que es testigo por experiencia propia del poder de Dios. Ha recibido en su vida la misericordia de Dios, que se acordó de su aflicción, de ese anhelo de su corazón, que era tener un hijo, y el de su esposo también, era un anhelo de los dos. Se acordó de ellos el Señor y le había concedido concebir. Concebir, ahora sí, de manera milagrosa, ¿no? Porque aparte de anciana, ya sin periodo, el marido también muy anciano, y vemos el poder de Dios actuando en su vida. Podemos decir que Sara había palpado de primera mano que para Dios no hay imposibles. Para Dios lo que parece que no se puede realizar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún esquema, con las fuerzas humanas, para Dios es posible. Lo había experimentado y sin embargo la vamos a encontrar eh, que aunque a ella había sido testigo de esa misericordia de Dios, ese abrazo del Señor, luego le es difícil ser reflejo de esa misericordia con los demás. Ya veremos más adelante cómo se deja llevar y trata con desprecio a las personas. Bueno, siguiente personaje, Isaac. Isaac, pues es el hijo de la promesa, justo este niño tan esperado, ¿no? Nacido a los 100 años del padre, 90 de la mamá, o sea, tenía a dos padres que parecían más sus abuelitos o sus bisabuelitos, ¿no? Pero me imagino que este niño que acababa de nacer era muy cuidado, protegido, amado por sus padres. Sobre él recaía esta promesa que Dios había hecho a Abraham de que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Era el depositario en ese momento de esa promesa de Dios. Él había sido engendrado por obra de Dios, por la mano poderosa de Dios que había tocado el vientre de su madre para que pudiera concebir. Él, Isaac, era el hijo de la promesa y era el hijo de la mujer libre. No era el hijo de una esclava, era el hijo de la mujer libre, esposa de Abraham, Sara. Algo que pues mucho tiempo después San Pablo justo retomaría y utilizaría para explicar que nosotros somos hijos también de la mujer libre, somos hijos de la promesa y que no debemos someternos como hijos de la esclava, hijos de la ley, hijos de lo que nos esclaviza, la ley antigua, sino hijos de verdad de Dios que viven en libertad. Eso lo pueden encontrar en Gálatas 4, en el verso 28, como San Pablo justo recurre a esta figura de Agar y de Sara. Agar la esclava, Sara la mujer libre. Pero bueno, regresemos a Isaac, que ha nacido y podríamos todavía sacar otras características de él, pero como vienen más adelante, cuando el niño crece, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, las características de Isaac, porque es el momento en el que estamos de este pasaje. Apenas acaba de terminar de ser amamantado y el padre celebra este gran banquete. ¿Okay? Isaac, depositario de la promesa de Dios. Pasamos al siguiente. Agar, la esclava. Ya llegamos al personaje, ¿no? En la imagen encontramos representado el momento donde la anciana esposa Sara, creyendo que con sus planes y proyectos se iba a cumplir lo que Dios había prometido, pues lleva a Agar, su esclava. Y pongámonos en el lugar de Agar.
¿Quién es? Es una egipcia que es esclava en la casa de Abraham. No tiene libertad. No tiene libertad incluso para tomar ese tipo de decisiones, con quién tener relaciones o con quién no. Yo no creo que saltara tal vez de gusto y de felicidad, ¿verdad? Porque le dijeran, bueno, ahora tú te tienes que tener intimidad con este hombre o con este otro, porque, porque pues a quién le gustaría eso, ¿no? En su vida. Pero vemos que tal vez Agar se sentía como un objeto, ¿no? Cuando hacían este tipo de decisiones que disponían de ella como si fuera una cosa. Claro, tenemos que entender en el contexto de aquel entonces, etcétera, pero traigámoslo también a nuestro tiempo de cuántas veces dejamos que otros decidan por nosotros, ¿no? Y se pise tal vez nuestra dignidad o permitimos muchas veces que se nos esclavice por el pecado y el pecado destruye nuestra dignidad y el pecado nos va arrastrando a lo que no debe de ser y nos lleva a la muerte eterna. Pero entonces, regresando a Agar, perdón, este, ¿cuál sería su sentimiento en aquel entonces? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? ¿Qué habrá pasado por su corazón? ¿Qué sentimientos, qué pensamientos cuando Sara le dice que tiene que ir con su marido, cuando estaba con él, y luego cuando queda embarazada, ¿no? ¿Qué habrá pensado? A lo mejor decir, oye, bueno, ya estoy embarazada, va a ser hijo del patriarca de Abraham, ¿no? Será su primogénito, entonces será, tal vez pasó por su mente, ¿será que voy a dejar de ser esclava, ¿no? Si me dieron como esposa, como mujer a Abraham, ¿será que ya voy a tener otro tipo de derechos? Mi hijo, ¿qué derechos? Probablemente todo esto pasaba por su mente. Sin embargo, sabía que pues todavía no era libre, ¿no? Y pensar en su hijo probablemente era causa de angustia, porque ¿qué será mi hijo? ¿Será esclavo? ¿Será que va a ser libre? ¿Qué pasaría una vez que nazca? ¿No? Claro, encontramos a Agar también, Agar, perdón, en un momento que le gana el orgullo, ¿no? Cuando está embarazada, trata con desprecio a su señora. ¿Cuántas veces también a nosotros nos puede ganar el orgullo, ¿no? De cuando tenemos algo que nos va bien, que recibimos un favor de Dios y empezamos como orgullosos y tratamos con desprecio a otros y creamos conflictos, porque se empezó a crear un conflicto grande en la familia de Abraham a causa de esto que acababa de pasar. Bien, me voy a apurar porque se nos va el tiempo. Siguiente personaje, Ismael. ¿Quién era Ismael? El hijo de Agar. Ismael es el hijo de este enredo que se creó con la esclava Agar. Nació cuando Abraham tenía aproximadamente 86 años, o sea, muchos años antes que naciera Isaac. Isaac llegaría después, cuando Abraham tenía 100 años, ¿no? Pero este nació cuando tenía 86 años Abraham. Entonces, podríamos decir que Ismael era como el plan fracasado de Sara, de Agar, el plan fracasado de Abraham también, porque Abraham había, digamos, escuchado a su esposa, ¿se acuerdan que era una de las características? Y había accedido a engendrar ese hijo con la esclava. Pero Dios había sido claro con Abraham y le había dicho, el heredero que Dios prometió, que el heredero que Dios prometió no sería el procreado con la esclava, aquel nacido según la carne, con los recursos humanos, sino el hijo del milagro. Bueno, entonces Ismael, cuando en este pasaje lo encontramos, tenía aproximadamente 13 años, es decir, era un adolescente, por eso en la imagen lo ven ahí representado ya como un niño
pues un poquito crecidito, ¿no? Un adolescente de 13 años y imaginemos, perdón, cómo sería tratado este niño de 13 años, por su madre Agar, por la esposa de Abraham, Sara. ¿Qué trato recibiría? ¿Cómo se sentiría él, ¿no? En medio del conflicto familiar que seguramente percibía entre su madre Agar y Sara? Y bueno, Abraham en medio, ¿no? Está en medio entonces este joven de un conflicto familiar. No sabemos qué tanto realmente molestaba Ismael al bebé, ¿no? A este niño probablemente de cerca de un año, a Isaac, pero el caso es que a Sara no le parece, ¿no? Que lo esté molestando y pide que sea despedido el, este niño de 13 años junto con su madre, ¿ok? Le molesta, digamos que el pobre Ismael era algo así como una espina en el zapato de Sara. ¿Qué sientes tú, querido hermano, querida hermana, cuando tú eres la causa de un conflicto en familia? ¿Te ha tocado? ¿Qué se siente en el corazón cuando por causa tuya se crea una división, se crea una discusión, se crea un conflicto, ya sea en casa, ya sea en tu contexto de las amistades, en tu comunidad, a ti que eres servidor? ¿Qué sientes cuando estás en medio de un conflicto? Que tú eres causa del conflicto. Y finalmente en Ismael vemos que también hay una promesa. Cuando Sara le pide a Abraham que los despida, Abraham luego escucha la voz de Dios y le dice, no te preocupes por el muchacho, también el hijo de la sierva, también del hijo de la sierva haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Es decir, Ismael también de alguna manera es depositario de una promesa de Dios. ¿Okay? No aquella por la que vendría a cumplirse de manera maravillosa a través de Isaac, pero también sería bendecido eh, Ismael a causa de ser descendiente de Abraham, depositario también de la misericordia de Dios. Bueno, pues en todos estos personajes, ¿qué vemos en común? Vemos que Dios se acerca a ellos, se les manifiesta, se compadece de sus necesidades, de lo que están viviendo. Dios hace promesas que muchas veces reciben, ¿no? Como Sara, y es difícil creerlas, que a veces reciben y quieren resolverlo a su manera porque se desesperan, no quieren esperar. Que vemos que esas promesas se hacen presentes, se cumplen. Todo esto de los personajes ya nos debe mover. Quiere recordarnos que Dios siempre está en nuestra vida, está en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios siempre se hace presente allí contigo. Él tiene proyectos maravillosos para tu vida. Como dice el profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11, yo tengo proyectos de paz y no de aflicción. Y a veces estamos más centrados en las aflicciones que en descubrir esos proyectos de paz, esos proyectos de amor que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, vamos entonces en concreto a ver algunos acontecimientos de lo que acabamos de leer y de los cuales sacaremos algunas aplicaciones para esta cuaresma 2021. Espero que me den un poquito de tiempo, ¿no? Me emocioné con los personajes, pero bueno, vamos a lo que sigue, los acontecimientos. Una disculpa, Gerardo. Continuemos entonces. Empezamos leyendo, ¿se acuerdan? En el verso 8, que creció el niño, ¿no? Y luego, en el verso 10, Sara le dice a Abraham, despide a esa esclava y a su hijo. Esa
esclava. Si Agar era también esposa de Abraham, Sara no la trata como tal, ¿no? Sino la trata con desprecio. No quiere ni pronunciar su nombre, sigue siendo la esclava y relegada, ¿no? Para Sara, podríamos decir, pareciera que no tiene ni valor, no le dicen ni el nombre. ¿Tú crees que no se lo sabía después de tantos años? Simplemente el niño ya tenía 13 años, Ismael, ¿no? Pero ni el nombre del niño dice. O sea, nomás dice esa esclava y a su hijo. Ay, le podríamos decir a Sara, oye, pero si tú misma ordenaste eso, tú fuiste la de la idea, ¿no? Ya lo decíamos hace rato de que Agar se uniera a tu marido, le dijiste a él que la aceptara, que onda contigo, ¿no? Pero Sara está movida por el conflicto que hay en su corazón y por eso quiere fuera de su vida a Sara y a su hijo Ismael. Sara, que había recibido la misericordia de Dios, que era testigo de que Dios podía hacer las cosas mucho mejor de lo que los planes humanos, los proyectos humanos pueden realizar. Sara había visto que cuando ella actuó, las cosas no fueron de acuerdo al plan de Dios y tuvo que ser una acción divina, poderosa, milagrosa, para que se cumpliera lo de que nacería un hijo de Abraham, de su propia carne y de su esposa. Y, y a pesar de ser testigo de todo esto, ¿no? Que había recibido el poder y la misericordia de Dios, no es capaz de hacer lo mismo con Agar. ¿Cuántas veces, querido hermano, eres como Sara? ¿Cuántas veces somos como Sara? ¿Cuántas veces vamos por la vida mirando con desprecio a nuestro prójimo? ¿Cómo se llama, quiero preguntarte en este momento, cómo se llama la persona a la que tú tratas con desprecio? ¿Cómo se llama la persona a la que tú has tratado con desprecio y la quieres fuera de tu vida? ¿De dónde la conoces? ¿Del trabajo? ¿De la escuela? ¿De tu propia familia? ¿Cuántas veces encontramos familias divididas el día de hoy? Vemos al hijo o a la hija que desprecia a los padres porque no quiere sentir ningún tipo de autoridad de nadie y se va con lo que el mundo le dice y que vive el libertinaje, etcétera, y entonces desprecia a sus padres. ¿Serás tú uno de esos? ¿Cuántas veces encontramos a los padres que desprecian a los hijos por un error que han cometido, porque en algún momento equivocaron su vida y van por ahí y lo van tratando con desprecio como si no fuera salido de sus entrañas? ¿Cuántas veces encontramos hermanos, hermanas que se desprecian uno al otro, esposos por alguna situación vivida en su vida matrimonial y van tratándose con desprecio? No te hablo, no te trato bien, gritos y sombrerazos, como dirían en mi pueblo, ¿verdad? En la casa, tratándose con desprecio. ¿Cuántas veces despreciamos al anciano por ser anciano, al pobre por ser pobre, al débil por ser débil? ¿Cómo se llama al que tú desprecias hoy? ¿Cuánto podemos vernos reflejados en esto que hizo Sara? Siguiente, vemos que a Abraham le desagradó, ¿no? Encontrábamos allí en el verso 11 que esto le desagradó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Y no vemos que Abraham se levante en ese momento y haga lo que Sara le dice, pero tampoco lo vemos pelear, no está la narración allí que diga, no sé, que impuso su autoridad y le dijo, no, contrólate o no estés diciendo eso, a pesar de la molestia que le había causado. Me parece que Abraham más bien esperó, supo esperar, reflexionar, escuchó la voz de Dios en algún momento que le decía, no te preocupes por el muchacho, ¿lo recuerdan? Ni por la sirvienta, haz lo que te pide Sara porque de Isaac saldrá la descendencia que lleve tu nombre, pero también del hijo de la sierva yo haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Y solo después de eso, entonces, al día siguiente se levanta temprano
prepara lo necesario y despide a Agar y a Ismael. No sé qué habrá pasado en el corazón de Abraham en ese momento, pero encontramos que está despidiendo a esta mujer con la que se había unido en el pasado y a ese que era hijo suyo. Y aunque provee de lo necesario, finalmente estos dos personajes, Agar e Ismael, se van y andan, como lo ven allí, errantes por el desierto. Errantes por el desierto. Pero antes de continuar, quiero detenerme un segundo y preguntarte, ¿cuántas veces hacemos justo lo contrario de Abraham? Abraham que se esperó y hasta que escuchó la voz de Dios, actuó. Y nosotros a veces no nos detenemos a escuchar la voz de Dios para confirmar si un proyecto va o no va, si es su voluntad o no. Y actuamos al calor del impulso y terminamos despidiendo al hermano porque a mi compadre, a mi comadre le cae mal y me dijo que, y entonces pues yo hago caso a eso. No me digas que siempre es como Abraham, ¿no? Seamos sinceros, yo creo que muchas veces hemos echado fuera de nuestras vidas, incluso tal vez de nuestras comunidades, a los que están en algún grupo y demás, algunas personas simplemente porque escuchamos un chisme, escuchamos a una persona que nos habla mal del hermano, escuchamos la murmuración, escuchamos y hacemos caso en vez de escuchar a Dios. ¿A cuántos has echado de tu vida? ¿A cuántos has echado de tu comunidad? ¿A cuántas personas has mandado al desierto errantes? Oye, ¿cuál desierto? Al desierto de la soledad, hermano. Al desierto de la tristeza. Al desierto del abandono. A causa de tu soberbia. A causa de preocuparte más por el qué dirán o de quedar bien con el que te habló mal de ellos y por no enemistarte con él, te enemistas con el otro. Tal vez porque ves conveniencias humanas, criterios humanos. ¿A cuántos has echado de tu vida? Cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo de arrepentimiento, es tiempo de prepararnos para poder resucitar con Cristo en la Pascua. Entonces empecemos reconociendo que hemos fallado, empecemos reconociendo que hemos hecho muchas cosas equivocadas. Nuestros propios criterios se han impuesto. En vez de escuchar la voz de Dios, hemos escuchado nuestro yo y hemos escuchado criterios humanos y nos hemos dejado llevar por el impulso del momento. Siguiente, ya vamos casi a terminar. Agar en el desierto. Se va caminando, no sabemos cuánto tiempo, imagínate, bajo el quemante sol, el arena, el viento, si era de noche, pues desciende mucho la temperatura en el desierto, anduvo errante allí en el desierto de Berseba, e imaginemos lo que pasaba por el corazón de esta mujer despreciada, corrida, expulsada de la casa donde vivía, con su hijo, que todavía era pequeño, tenía 13 años, todavía no era un hombre grande, pues, y corrían muchos peligros, podía ser que le salieran, no sé, imagínate unos asaltantes, o que los mordiera una serpiente en el desierto, o que les picara un escorpión. Sin un refugio seguro andaban errantes por el desierto. Y allí, en medio del desierto, en medio de la dificultad, además se quedan sin agua. Lo que llevaba, que le había dado Abraham, se le acaba. ¿Y qué vemos? Encontramos que Agar se derrumba, siente que ya todo está perdido, que no hay nada que hacer, que no hay salvación. Y es que me imagino que ya el niño no iba a lo mejor hasta jadeante,
perdón, jadeando, de sed, agobiados, cansados de caminar, el calor, la tierra, la arena, y todo se veía gris. Y Agar se derrumba. Encontramos, me parece, a Agar, perdón, sin un gramo de esperanza, deprimida, y digo deprimida porque qué madre en su sano juicio abandona a su hijo en medio de unos matorrales para que se muera y se aleja, pues para no ver, ¿no? Para no ver. Creo que normalmente las madres hacen hasta lo imposible para rescatar al hijo. Y lo veo en muchas que conozco. Pero cuando están cegadas por la depresión, por la situación que ha llegado a un nivel que no ven salida, entonces pueden cometer una locura como Agar. Y podríamos gritarle, oye Agar, pero ¿no te acuerdas que Dios te dijo que tu hijo, cuando estabas embarazada de él, sería un hombre feroz, que sería bendecido por ser hijo de Abraham? Pero parece que todas las voces de esperanza se han callado en el interior de Agar. Se encuentra agobiada, abrumada en el desierto por todas las terribles circunstancias. Y la aplicación para nosotros hoy, también vivimos en un desierto. En medio de esta pandemia que ya tenemos un año, ¿no? En esta pandemia, donde mucha gente ha hecho referencia a que se siente desesperada, se siente desesperanzada, angustiada, agobiada por estar tanto tiempo encerrados, cuidándose, con ansiedad, muchos ya deprimidos también, muchos que se han quedado sin empleo, sin algo seguro, incluso para su familia, como Agar estaba en ese momento, sin seguridades humanas. Tal vez tú hoy estás cruzando ese mismo desierto. Tal vez hoy tú estás cruzando un desierto en tu matrimonio, también, que está en dificultad. Tal vez estás pasando por un desierto con tus hijos. Tal vez no sabes qué van a comer mañana y para ti eso es un gran desierto como el que cruzaba Agar. Tal vez el desierto es por una enfermedad tuya o de algún familiar y no sabes si va a salir con bien de esa enfermedad grave. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es el desierto por el que estás atravesando el día de hoy? ¿Te sientes como Agar? O tal vez no eres tú y conoces a alguien que está pasando por un desierto como Agar. ¿Quién es esa persona? Pues ya sea que seas tú o que conozcas a alguien, escucha con atención. No todo termina allí, no todo está perdido, porque viene lo siguiente, Dios escucha los gritos del niño. Cuando la mamá lo dejó, el niño se puso a llorar a gritos, dice la palabra, y Dios oyó los gritos del niño. Y es que Dios siempre escucha el clamor del necesitado. ¿Y qué le dice Dios Agar, a Agar en esta situación? Le dice, no temas, no temas porque Dios ha oído al niño gritando dónde está. Y resalto el no temas, porque esa palabra también es para ti. En medio de este desierto que tú estás pasando, que has identificado hace unos instantes, en medio de ese desierto donde todo parece imposible, donde te has perdido las seguridades humanas, donde ese desierto que es causa de tus temores, de tus angustias, que probablemente ese desierto se causó por errores tuyos del pasado, de malas decisiones, de tu pecado, como sea, pero allí en medio de ese desierto, si tú levantas la mirada al cielo, si clamas al Dios de la misericordia, Él te escucha. Él te escucha. Escucha los gritos de tu corazón. ¿Qué mejor que esta cuaresma, tiempo de conversión, para dirigir nuestra mirada al cielo y clamar a Dios con insistencia, para que tenga compasión de ti en medio de ese desierto? ¿Qué mejor que aprovechar ahora
que recordamos también a Jesús pasando por el desierto para pedirle desde el corazón que así como Él atravesó un desierto, hoy te tienda la mano y te ayude a salir de ese desierto en el que te encuentras. O que haga como le hizo con Agar. En el verso 19 encontramos que Dios le abrió los ojos y dio un pozo de agua, llenó el recipiente y dio de beber al niño. Fíjate qué interesante. Digamos, no la teletransportó, no la sacó del desierto, sino que le abrió los ojos para que viera la solución. Un pozo de agua al cual pudo acercarse ella para sacar, darle de beber al niño y beber ella. En medio del desierto, Dios le abre los ojos y así en medio del desierto vuelve a florecer la vida. Ella ya daba por muerto a su hijo. Incluso probablemente estaba pensando, yo más adelante me voy a morir. No hay nada que hacer. Pero Dios le abre los ojos, le da agua y vuelve a florecer la vida en medio del desierto. Hoy Dios, a ti y a mí, nos da una mejor agua, el agua viva de su espíritu. Así que mi hermano, mi hermana, deja de lamentarte, deja de llorar por lo que estás pasando. No pienses que tu hijo morirá, deja de pensar que todo está perdido y mejor dirige tu mirada al cielo. Pide al Señor, a Jesús que nos ha redimido con su cruz, ahora que Él nos ha ganado todo tipo de gracias y de bendiciones, porque en sus llagas hemos sido sanados, porque hemos sido redimidos por Él. Pídele que por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, que justo nos encaminamos para allá en este tiempo, te conceda beber de esa agua nueva, de esa agua viva que salta para la vida eterna. Pídele al Señor que esta cuaresma no mueras en el desierto, sino que emprendiendo una verdadera y profunda conversión, vayas saciando tu sed con esa agua que es su espíritu, esa agua que sacia tu espíritu, esa agua que te devuelve la vida, esa agua que puedes compartir con otros, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos y compartirles de la vida que Dios te da a ti. No te rindas, no temas, levántate. Y para resumir, hermanos, entonces, después de haber analizado todo esto, los personajes, las situaciones que se dieron en el pasaje que acabamos de leer, quiero resumir en unos pequeños puntos que me dice a mí para esta cuaresma. En primer lugar, nos invita esta cuaresma a que no despreciemos a nadie, que cuidemos al pobre, nos lo viene insistiendo mucho el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, no despreciar a nadie, no ceder a la cultura del descarte, cuidar al pobre, cuidar al esclavo, cuidar al que está necesitado, al que esté esclavo incluso de su pecado, no despreciarlo, amarlo y ayudarlo a salir de eso. También nos invita a que confiemos en Dios y en sus proyectos, aun cuando haya que esperar un poco. No te desesperes, no quieras resolverlo con tus propias fuerzas, sí poner de tu empeño, sí poner de lo que te toca, que Dios te pide poner, sí, de tus talentos, etcétera. No decir, bueno, pues como que Dios haga todo, ¿no? Hacer lo que te toca, pero no desesperarte y querer que para más rápido, pues con mis criterios humanos. ¿No? Siempre los proyectos de Dios son mejores de lo que podemos pensar o imaginar y llegan a su tiempo. No te, no te desesperes, perdón. Y en medio del desierto, cuando se acabe tu agua, cuando no tengas más que beber, clama a Dios, que tiene su oído atento a la voz de tu corazón suplicante. Pero también permanece atento a la voz de Dios. Voy a mover un poquito la imagen aquí porque si no, no alcanzamos a ver eso, ese letrerito. Y estemos atentos a la voz de Dios. Bebamos del agua que nos ofrece.
que nos pueda quitar el velo de los ojos, que veamos con claridad aún en medio del desierto y que el desierto sea una oportunidad para crecer, para florecer con esa agua viva que nos entrega el Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, si aplicamos esto en nuestra vida, particularmente en esta cuaresma, donde seguimos en pandemia, veremos cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y quiero terminar retomando algunas palabras del Papa Francisco que nos regaló en su reflexión para esta cuaresma. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe. Saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Vean, insiste lo que acabamos de reflexionar, el agua viva. Saciemos nuestra sed con esa agua viva. La cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Creerle a Dios como le creyó Abraham. Dejar que ponga su morada en tu corazón. Ábrele las puertas de par en par, como decía San Juan Pablo II. No temas abrir las puertas de par en par a Cristo. No temas, mi hermano, que con Cristo la vida es diferente, es plena, es maravillosa. En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. ¿Quieres que te abrace la ternura de Dios? Encuéntralo en la oración. Que la cuaresma sea un tiempo especial que le dedicas a la oración para encontrarte, con ese abrazo misericordioso de Dios. Ese abrazo que te da esperanza, ese abrazo que te da luz. En cuaresma, estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. A veces, para dar esperanza, dice el Papa Francisco, es suficiente con ser una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Un camino muy fácil, muy sencillo para ti, para mí, en esta cuaresma nos propone el Papa. Y viene muy de acuerdo a lo que hemos meditado, ¿no? De no tratar con desprecio a otros, sino darles palabras de aliento, darle una sonrisa. ¿Qué te cuesta, mi hermano? ¿Qué te cuesta, mi hermana? Hagamos caso a esto que nos invita el Papa Francisco. Y finalmente, solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Nuevamente se insiste en el punto de ver la dignidad del otro y no tratar con desprecio. Querido hermano, querida hermana, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios quiere hacer grandes obras en tu vida. Así que, con nuestros ojos cerrados, hagamos oración. Y si nos quieren poner música de fondo, adelante. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre nos interpela, porque nos estás llamando en esta cuaresma a ser más misericordiosos, a sumergirnos en la oración,
a dejarnos abrazar por tu ternura, a hacer esa ternura también vida en nosotros y tratar a los demás con amabilidad, tratar a los demás con amor. Señor, tú sabes que los criterios humanos muchas veces se imponen en nosotros, pero hoy te queremos dar libertad para que seas tú quien gobierne nuestra vida. Que nos enseñes a creerte de verdad, que nos enseñes a esperar en tus planes misericordiosos, en tus planes perfectos y esperar el tiempo preciso en el que han de cumplirse. Que no dudemos de tus promesas, que no queramos resolver las cosas con fuerzas humanas. Señor, apiádate de todos nosotros que pasamos por un desierto y que a veces olvidamos esas promesas. Señor, apiádate de cada uno de mis hermanos que está pasando por una situación difícil. Hoy clamamos todos en una sola voz pidiéndote por él, por ella. Solo tú sabes la situación de su vida. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de él. Ten misericordia de ella. Y abrázalo en este día. Que sienta tu ternura. Ábrele los ojos para que vea ese pozo de agua viva que tú le ofreces. Dale de beber de esa nueva agua, de la cual si bebe no tendrá más sed. Dale de beber, Señor, del agua de tu espíritu, para que florezca en su interior la vida verdadera. Danos de beber a todos y cada uno de nosotros cada día, Señor, en medio del desierto, de esa agua que nos permite tener fuerza en el camino, que nos alienta a seguir. Danos de beber, oh Señor, de tu Espíritu Santo. Hoy reconocemos que te hemos fallado, que necesitamos convertirnos, que necesitamos reconciliarnos con el que hemos despreciado, humillado, echado fuera de nuestra vida. Hoy reconocemos, Señor, que tú nos llamas a volver al amor, a la caridad y a dejarnos conducir por ti. No dejes, Señor, que sea solo una decisión pasajera, momentánea, sino que sea una decisión permanente en nuestras vidas. Que esta cuaresma, Señor, nos prepare para verdaderamente resucitar con Cristo a una nueva vida. Que la verdadera vida en el Espíritu se haga en cada uno de los que estamos conectados siguiendo esta transmisión. Señor, hoy te decimos, yo confío en ti. Porque sé que a pesar de mis fallas y de mis flaquezas, tú te mantienes fiel. Y como dice el profeta, tú no apagas la mecha que aún humea. Tú, Señor, eres bueno y misericordioso. Tú, Señor, tienes el oído atento a la voz de tu pueblo suplicante. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Padre Dios. Y por intercesión de María, te pedimos que nos ayudes también a vivir como nos invita San Pablo, como hijos de la promesa, como hijos libres, no más esclavos, Señor, no más esclavos de nuestras pasiones, no más esclavos del pecado, no más esclavos, Señor, de nuestros propios criterios o de los criterios que el mundo nos quiere imponer. Libres, libres con la libertad que solo tú sabes dar. Oh Señor, rompe nuestras cadenas y danos la gracia de vivir como hijos del Dios Altísimo, hijos e hijas tuyos, hijos e hijas en libertad. Bendito sea, Señor. Alabanza, honor, poder, gloria a ti, Dios bueno y misericordioso, que eres fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Un placer, queridos hermanos. Perdón por haberme extendido un poco y espero que esto puedan aplicarlo en esta cuaresma, que lo busquemos más bien aplicar todos nosotros, claro, por supuesto, yo también, para que el Señor haga grandes obras. Que Dios los bendiga. Muy bendecida semana de reflexiones cuaresmales.